En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Estas reflexiones vienen a propósito de una fotografía que toma el diario El Tiempo del éxodo de venezolanos y de su ingreso a Colombia por Paraguachón, La Guajira. Aquello es simplemente el juicio final, es la locura, es el caos completo y absoluto, y no porque las autoridades estén haciendo esto o aquello, sino porque la gente huye de Venezuela, el país más rico de América, porque está huyendo del comunismo, porque está huyendo de una banda de traficantes de drogas y de unos violentos que se ensañaron sobre ese pobre país. Pero a propósito de eso, decíamos bien en estas reflexiones, ¿cuánto cuesta recuperar a Venezuela? ¿Una generación? ¿10 años? ¿50 años? ¿Qué es lo que va a pasar con Venezuela en el proceso en que vuelva a la normalidad? Venezuela producía 3.450.000 barriles diarios de petróleo. Hoy está produciendo la mitad, 1.700.000 barriles. ¿Por qué ha perdido la mitad? El petróleo está ahí, es el mismo petróleo, tiene las reservas internacionales, las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acabaron los equipos, que no se pueden cumplir las tareas que se debían cumplir, y esos destrozos cuestan una verdadera fortuna recuperarlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo volverá Venezuela a producir lo que producía? ¿Cuándo volverá a producir Sidor y cuándo volverán a producir todas las empresas siderúrgicas que eran modelo en América Latina y la más alta empresa competitiva que tenía Venezuela después del petróleo? Eso se acabó. ¿Cuánto cuesta recuperarlo? ¿Cuánto cuesta volver a montar una fábrica? ¿Cuánto en tiempo? ¿Cuánto en dinero? Venezuela no tiene energía eléctrica, siendo uno de los países con mayor potencial de generación hidráulica del continente, si no es que es el mayor de todos. La energía eléctrica desapareció. Los apagones en Venezuela son cosa de todos los días. El gobierno estratégicamente libera a Caracas de esa servidumbre, pero el interior del país la padece todos los días. La servidumbre de la falta de energía eléctrica. ¿Cuánto cuesta volver a montar una energía hidráulica eficiente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta gente aplicada a esa tarea? ¿Cuánto dinero? Las carreteras de Venezuela eran las mejores de América. La red vial de Venezuela era fantástica. En 20 años no se ha hecho nada por su mantenimiento. Una carretera que se deja abandonada 20 años y se le mantiene el tráfico o algo parecido al tráfico que tenía, se desgasta, se acaba, se liquida. ¿Cuánto vale recuperar la red vial de Venezuela? El campo venezolano no era una maravilla, no era el campo argentino, no era el campo brasilero, pero era un campo suficiente para atender las necesidades del país. Venezuela no tenía problemas de importación de comida, producía todo lo necesario, desde un hato ganadero que en ocasiones tenía excedentes para que ese ganado viniera a Colombia legal o ilegalmente, hasta tierras fecundas para toda clase de cultivos, inclusive para cultivos de café. Venezuela era un productor y un exportador importante de café. Hoy el campo venezolano no produce nada. Quienes hemos tenido algún contacto con el campo sabemos lo que es dejar perder y lo fácil que es dejar perder una hacienda productiva. Vaya, recupérela después. La maleza, lo que hace la naturaleza en ausencia de la mano del hombre,
como poder destructivo es sencillamente incalculable. ¿Cuánto tiempo pasaría para recuperar la capacidad productiva de Venezuela en el campo para que los venezolanos vuelvan a tener comida? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta recomponer los hospitales de Venezuela? Venezuela tenía una red de hospitales muy eficaz, con grandes médicos, que todos se fueron del país. Bueno, exageramos cuando decimos todos. Una inmensa cantidad de médicos venezolanos están aquí en Colombia, se fueron para los Estados Unidos, se fueron para cualquier parte, y no por falta de patriotismo, y no por miedo, porque no tenían con qué trabajar, porque la gente se moría en sus manos sin recursos quirúrgicos, sin recursos hospitalarios, que no los hay de ninguna manera. Los hospitales se cayeron, los centros quirúrgicos desaparecieron, no hay equipamiento. ¿Cuánto cuesta volver a recuperar todo aquello? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta recuperar las universidades venezolanas y los colegios de Venezuela? Y todo, hasta las cosas más elementales y más simples. Si algún día los venezolanos quieren volver a jugar golf, ¿cuánto cuesta recuperar los campos de golf? Venezuela se perdió, queridos amigos. Años y años de abandono, de maltrato, está produciendo este resultado. Los venezolanos tienen que abandonar su patria. Salen principalmente hacia Colombia, por decenas de miles, por centenares de miles. Están aquí simplemente buscando un plato de comida. No tienen aspiraciones porque no pueden tenerlas. No será fácil acomodarse en la sociedad colombiana al nivel que tenían en Venezuela. Lo que dejaron atrás se quedó atrás. Muchos otros, los más visionarios, se fueron antes y están en muchas regiones del mundo donde ya se acomodaron como profesionales. En Colombia los hay, de primera condición, muy valorados y muy respetados en los sitios donde están trabajando, empresas de ingeniería, hospitales. ¿En cuántos sitios hay venezolanos trabajando? Ya echaron raíces en este país o en otros. ¿Cuánto cuesta recuperar ese elemento humano? ¿Cuánto cuesta conseguir los médicos, los ingenieros, los arquitectos que Venezuela obligó a salir del país? Se dice fácil, pero recupere usted un médico. Piense el valor que significa un médico para la economía de un país, para la estructura social de un país. Multiplique eso al infinito y cuente otra vez lo que vale recuperar a Venezuela. Señores, perder un país es cosa de unos minutos. Se pierde muy fácil. Un día de las elecciones, los colombianos o los venezolanos o los habitantes de cualquier nación toman una mala decisión. Y esa mala decisión se perpetúa en el tiempo. Y eso produce unos efectos. ¿Cuánto cuesta recuperar a Venezuela? ¿Cuánto cuesta recuperar a Colombia el día en que a la tragedia de este gobierno se le sume una tragedia peor, la de un gobierno definitivamente comunista? ¿Cuánto cuesta eso? Esa reflexión nos la hacemos a unos días, a unos pocos días de las elecciones del 11 de marzo. Porque aquí no está en juego una cosa de más o de menos, como siempre lo estuvo. Los partidos políticos colombianos tenían distancias y tenían diferencias, claro que las tenían, si no, no existieran. Maneras distintas de concebir la sociedad colombiana, pero no contradictorias, pero no tan lejanas, pero no que significaran la supervivencia misma de la nación. Hoy eso es lo que se está jugando. Cometeremos el error que cometieron los venezolanos el día que eligieron presidente a Hugo Chávez. Lo que eso ha costado y lo que costará en el tiempo que Venezuela vuelva a ser algo parecido a lo que fue. ¿Cometeremos ese error en Colombia? ¿Seremos capaces de destruirlo todo
en unas horas de equivocación o de abulia o de desesperanza o en cualquiera otra forma que nos lleve a no votar o a votar mal el 11 de marzo o en el mes de mayo o en el mes de junio cuando elijamos presidente de la República? La respuesta está en nuestras manos, porque no es menos lo que se juega. Y cuando se vaya a tomar una decisión, recuerden esa pregunta: ¿cuánto costará recuperar a Venezuela? Para que no nos la hagamos después y digamos aquí también: ¿cuánto tardará recuperar a Colombia?